Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues bienvenidos a nuestra entrevista de la semana dentro de nuestro podcast Finet Talks, que ya voy a presentar al invitado que tenemos hoy, que es Alberto Roldán. Alberto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Vicente, encantado de saludarte. El placer es mío. Alberto Roldán es director de inversiones en Metagestión y bueno, vamos a comentar enseguida esta situación que tenemos en los mercados de la inflación y demás. Bueno, Alberto, vamos a empezar por el gran tema del momento, que es la inflación, ¿no? Todo el mundo está pendiente de ello. Entiendo, ahora me dirás, ahora comentaremos cómo marca también tus decisiones de inversión o no. Pero ¿cuál es la foto que tú ves? O sea, ¿tú piensas que realmente en 2022 se va a empezar a contener ya la inflación? ¿Piensas que esto se va a ir totalmente y que vamos a tener hasta 2020 bien entrado? ¿Cómo lo estás Mm, viendo? Bueno, es la pregunta obligada y la respuesta que igual me consume un poquito más de tiempo, pero voy a intentar ser breve y sobre todo sencillo, ¿no? Voy a empezar haciendo el approach a lo que es la inflación desde un punto de vista puramente económico, ¿no? Al final yo tengo una base importante de economía porque baso en gran medida mis inversiones o mis decisiones de inversión en un componente macroeconómico que muchos gestores desdeñan, ¿no? Yo le di mucha importancia, ¿no? Y para ello hay que entender que la inflación es un fenómeno que se reproduce en el tiempo de manera acelerada en fases muy concretas, ¿no? Y se produce cuando hay realmente un shock de oferta o un exceso de dinero en la economía. Bien, pues esas dos circunstancias se han producido en los últimos años de manera reiterada. Y eso ha provocado que tengamos hoy ese exceso de liquidez que ha llevado pues, a una inflación desbocada. La inflación es un fenómeno pasajero, es un fenómeno que perdura en la economía y además es muy dañino porque vemos que genera decisiones económicas malas por parte de todos los agentes, ¿no? Consumidores, empresas y gobiernos. A la pregunta que me haces, Vicente, te diría que la inflación no desaparece. Históricamente hemos visto que siempre las recesiones han venido precedidas de periodos de fuerte repunte de la inflación para posteriormente dejar paso a una gran deflación. Es difícil saber si estamos en el pico de inflación. En Estados Unidos sí que tenemos un poco más de certeza, sí que podemos afirmar que muy posiblemente hayamos visto el nivel de inflación más alto, pero eso no significa que el descenso sea geométrico. Puede permanecer durante mucho tiempo esa inflación anclada en la economía, que es el gran miedo que tienen los bancos centrales. Si los bancos supieran y manejaran la expectativa de que la inflación es una ida y vuelta rápida, no tendríamos esta tensión de tipos de interés y no tendríamos esta amenaza de que los tipos de interés altos pueden provocar un descarrilamiento en la economía. Creo que la inflación va a perdurar, sobre todo en Europa, porque además hay una crisis energética que es más que evidente, ya es un hecho, ya no se puede negar. Y todo esto además pone de manifiesto, Vicente, lo que para mí ha sido uno de esos grandes errores que van a dar muchos libros para escribir y que van a aparecer en los manuales. Los errores de los bancos centrales no son infalibles, sus políticas monetarias han sido un completo y absoluto desastre en términos globales y generales. Y bueno, pues insisto, la inflación yo creo que va a mantenerse por un tiempo todavía prolongado y el daño está por ver. Yo el otro día decía, analizando el discurso de Jackson Hole, de esta conferencia de los bancos centrales que hay a mediados de agosto de este año y del anterior, que este año la gran obsesión y preocupación era la inflación y de hecho el mensaje era muy claro, o sea, y lo decía el propio Powell, casi me da igual lo demás, solo me importa la inflación. Y el año pasado, en este mismo discurso, después de hacer un análisis de la inflación bastante sesudo, decían que no era un problema y que era transitorio en un Claro, año. O sea, en un año hemos pasado de que no es un problema a que es lo único que existe, ¿no? claro. Ese es el gran colofón a ese error manifiesto de los bancos centrales. Hay Durante gente 10 que... años Perdón. hemos tenido una política monetaria extremadamente laxa y continuista, porque aunque los tipos en Estados Unidos han variado, las políticas cuantitativas no se han abandonado. Y de hecho eso se pone de manifiesto en el hecho de que la masa monetaria ha seguido creciendo y la deuda en el gobierno americano ha seguido creciendo, ¿no? Claro, el gran problema era cómo salir de esta espiral, sabiendo que en el fondo, en el largo plazo, ya hemos llegado al largo plazo, la inflación iba a aparecer, tocaba a la puerta, amenazaba y finalmente llegó. Bueno, pues en un año, como bien dices, se ha puesto el colofón a ese gran error manifiesto. ¿Los bancos centrales tendrían que haber actuado con diligencia y con prontitud? Seguramente. Sí, efectivamente, o sea, ha sido un gran error. Ha sido ahora ya el momento no de pedir disculpas, sino de saber y poner claro que bueno, pues los objetivos tienen que ser ahora otros
Y como dijo Powell en el mensaje, fue muy claro, no le iba a temblar el pulso a la Fed, igual que no le va a temblar el pulso al Banco Central Europeo, y los tipos van a seguir subiendo, aunque ello provoque lo que dijo textualmente, daño en la economía, daño en los consumidores. Sí, yo no sé, yo cada vez que comento esto con conocidos y demás, me dicen, no nos creemos que cometa un error tan grosero. Estos que en realidad sí sabían que la inflación estaba subiendo, pero no sé, hay una teoría ahí un poco más de la conspiración de que a los gobiernos les viene bien que haya una inflación alta y que ya no hay independencia de los bancos centrales. Posiblemente, evidentemente, desde un punto de vista de gestión de la deuda y del crecimiento, a los gobiernos les interesa que haya algo de inflación, ¿no? Por encima de los niveles objetivo que sabemos que están anclados en ese 2%, ¿no? ¿Por qué el 2% es bueno? Porque si el 2% te permite añadir crecimiento nominal a la economía, cuando realmente tienes un crecimiento algo más débil en términos reales, te permite poder seguir pagando la deuda, porque bueno, pues, la deuda tú la tienes de nuevo denominada en términos nominales, cuando realmente la inflación lo que te va haciendo es erosionar un poquito esa situación de endeudamiento que tienes, ¿no? Alivia la carga, por así decirlo, ¿no? Y con ello, al final, ¿qué es lo que consiguen los gobiernos? Mantener los presupuestos de gasto. Los gobiernos se endeudan simplemente para mantener una política de gasto activa. Es curioso que mientras el crecimiento cae y los presupuestos de los consumidores caen, los márgenes de las empresas se deterioran, la capacidad de gasto de los gobiernos no cae, no aminora, ¿no? Sigue engordando. Y es más, hay gobiernos muy reacios a quitar la grasa que tienen acumulada de muchos y muchos años de fuerte gasto económico, ¿no? Como pasa realmente en Europa y como pasa realmente en las economías del sur de Europa, que son las economías que tienen más problema de déficit público. Por lo tanto, sí, evidentemente los gobiernos y la Fed sabían, o el Banco Central Europeo, que el problema de crecimiento económico iba a ir añadido de un problema de inflación y pues las consecuencias son estas. ¿Cuáles? Que siempre viven en esa complacencia de pensar que hay una estrategia de salida, que hay una ventana abierta para poder buscar una alternativa o que dar patada adelante y ya veremos qué pasa en el futuro. Bien, pues el futuro ha llegado y los daños son tan reales como que vamos a ver un otoño y un invierno muy complicado en términos de crecimiento. Porque lo de frenar del todo la inflación subiendo tipos y que no haya recesión, imposible, ¿no? Es que es muy difícil porque le están dando un mensaje a los consumidores del miedo. Decir que cuando tenemos una factura ya para muchas familias complicada y difícil de pagar, porque no olvidemos, el presupuesto energético para una familia, incluyendo el transporte, supone entre el 25 y el 40% del presupuesto de gasto, ¿no? Y es una cifra muy relevante. Eso significa que el 60% restante tiene que pagar cosas tan ineludibles como los colegios, como los alquileres, y claro, eso no llega, ¿no? Si te están diciendo que los tipos de interés van a seguir subiendo, las familias saben perfectamente que endeudarse o pagar la deuda que tienen en vigor es más complicado, es mucho más complejo y que además a futuro la situación no va a mejorar. Con lo cual, aquellos que tienen una situación económica más holgada posponen sus decisiones de consumo a futuro sabiendo que la financiación va a ser costosa. ¿Y a qué afecta esencialmente la financiación? A pagar los créditos hipotecarios, los créditos de adquisición de bienes duraderos, como por ejemplo los vehículos, o los créditos de los estudiantes. ¿Qué ha hecho el gobierno americano para aliviar la carga de los americanos? Hacer una quita en la deuda de los estudiantes. El 25% de la deuda de los estudiantes ha desaparecido por arte de magia. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que esto ahoga el sistema americano, ¿no? En Europa se buscan soluciones un poco originales, con más inexperiencia, no se sabe muy bien cómo lo van a hacer en una Europa tan desunida como la que tenemos, pero evidentemente los tipos de interés hacen daño y provocan este tipo de consecuencias. Bueno, vamos con la parte un poco más positiva, que es que también se puede invertir en este contexto y como nos has dicho antes, pues se pueden encontrar rentabilidades. Cuéntanos un poco cómo estás haciendo tú para sortear este tipo de inflación, qué Uh -huh. tipo de cartera tienes. Vale. Bueno, digamos que en los fondos que gestionamos en Metagestión, donde tenemos una gestión más activa, que es el Fondo Internacional y el Fondo Nacional, hay una estrategia un poco diferenciada, ¿no? El internacional, que es el que está funcionando realmente, lleva en el año una rentabilidad del 8 o 9%, lo está consiguiendo gracias esencialmente a un posicionamiento que ya venía ex ante
En compañías energéticas nosotros veíamos que había un ciclo importante en los precios de las materias primas, esencialmente el gas, que es donde tenemos una mayor convicción, y el año nos ha dado la razón, ¿no? Hemos tenido compañías de exploración y producción de petróleo que tenían una gran base de reservas en gas y que han prácticamente duplicado precios en la primera parte del año, ¿no? Eso nos llevó a intentar amoldar un poquito y acomodar los pesos para no estar excesivamente invertidos en este sector, ¿no? Pero hemos visto que tras el recorte que se ha producido previo al verano, pues hemos vuelto a entrar en algunas de estas compañías. Paralelo a ello, ¿qué hemos hecho? Construir posiciones en compañías que nos permitían tener también un aprovechamiento en la cadena de valor de energía. Hemos invertido en infraestructuras de gas, tanto en la logística, el almacenamiento y el transporte, en algunas compañías de transporte marítimo de gas, que nos han dado también un upside muy importante. Y finalmente, Vicente, hemos encontrado una tercera temática que pensamos que es totalmente estructural, que pensamos que es de largo plazo y que tiene que ver con el sector de la alimentación. Hicimos primeramente una apuesta por compañías fertilizantes porque creemos que es una necesidad vital del mundo poder sostener y hacer sostenible un crecimiento económico con un crecimiento de la alimentación. Y posteriormente fuimos rotando a compañías que están más ligadas al agribusiness y a la generación de alimentos, ¿no? Incluso, por ejemplo, pues en pesticidas, en herbicidas, etcétera. Esas tres temáticas conforman prácticamente la cartera internacional. En el Fondo Nacional lo que hemos hecho es posicionarnos para lo que creemos que era una evidencia, y os hablamos del primer trimestre del año, y es que España iba a entrar en recesión. Ya lo veíamos claro a principios de ejercicio. Tal y como estaba planteado el escenario, tanto en términos de inflación como de tipos de interés y el crecimiento tan endeble que tiene Europa, pensábamos que España iba a tener una parte más débil. Y enfocamos el fondo en una estructura que nos permitiría estar protegidos en ese entorno de inflación. Las apuestas que tenemos son muy limitadas porque apostar por materiales y energía en España es prácticamente 2, 3, 4 nombres como mucho, pero lo hemos hecho comprando compañías como Tubacex, como Galp, como Repsol, y luego buscar a empresas de calidad donde supiéramos que ocurriera lo que ocurriera con la inflación o con los tipos de interés íbamos a estar protegidos. ¿Por qué? No tienen deuda, son compañías que no dependen de la financiación para poder crecer, tienen capacidad de trasladar los mayores costes a precios finales, caso de CIE, caso de Inditex, etcétera, y eso, bueno, nos ha permitido capear el horizonte en un ejercicio que tampoco ha sido fácil para invertir en el mercado doméstico. Una cosa, Alberto, porque fíjate, tenéis una parte importante de inversión en empresas de energía, empresas de infraestructuras energéticas. Estos últimos días se empieza a oír hablar de rescates, incluso en los países del norte de Europa, sobre todo, a compañías energéticas, que mucha gente, pues a lo mejor le cuesta entender, ¿no? Con estos precios del gas tan fuerte, ¿cómo es posible que haya que salir a rescatar estas compañías? Claro. Una compañía como Uniper, que es una empresa generadora de electricidad, lo que hace es que esa generación la basa en el combustible que puede adquirir, ¿no? Dado que Alemania prohibió, y se ha demostrado que ha sido un error mayúsculo de planificación, el consumo de carbón y el consumo de energía nuclear, centró su generación eléctrica prácticamente en dos fuentes, las renovables y el gas. Claro, abastecerse hoy de gas no son contratos que abres y cierras el grifo de un día para otro, ¿no? Y si el precio del gas está muy abierto o muy alto, cierro el grifo. No funciona así. Los contratos funcionan con aprovisionamiento take or pay de largo plazo. Eso significa que el aprovisionamiento de gas que tiene que ir haciendo sucesivamente estas compañías se hace a precios más elevados. Claro, uno dirá, bueno, si se aprovecha de precios más altos, no es tampoco tan directo, ¿no? Porque al final el consumidor industrial también se rige por un esquema de mercado algo diferencial. ¿Qué ha ocurrido? Que en la deuda que arrastraban estas compañías, más el coste de aprovisionamiento y otra serie de costes añadidos, pues ha provocado que entren prácticamente en una situación inabordable, ¿no? Y sobre todo aquellas compañías que también tienen un negocio expuesto a comercialización, que es donde realmente se ha producido el daño. Estamos viendo muchísimas empresas de comercialización quebrando y cerrando porque es prácticamente inabordable hoy en día poder ofertar campañas promocionales de electricidad a estos precios. Es inviable, ¿no? Lo hemos visto también con Fortum. Sí, efectivamente hay una casuística muy particular en el norte de Europa que se empieza a trasladar ya en cascada al sur y que provoca pues, situaciones estas, tan desconocidas para el público en general, que con precios del gas tan elevados y de la electricidad tan altos, las empresas energéticas sí también pueden quebrar.
que ahí entiendo que vosotros como gestores lo que hacéis es evitar este tipo de compañías con más deuda, ¿no? Totalmente. ¿no? Y buscar esas otras compañías en las que se pueda dar ese crecimiento, ¿no? Claro, eso es. Al final, la deuda en sí misma no es un problema si está bien gestionada y si está adecuada al balance que tiene la compañía. Por ejemplo, tenemos una empresa de transporte de gas licuado, Flex LNG, una empresa noruega, que tiene un uso muy prudencial de la deuda. Lo ha utilizado para adquirir barcos metaneros, los que se llaman VLCCs, a precios muy razonables en los últimos 4 años. Tiene una flota de 13 barcos. Lo que hacen estos barcos es ahora firmar contratos de muy largo plazo para el transporte y el almacenamiento de gas que viene esencialmente desde Estados Unidos hasta Europa. Hay un trade muy rentable entre producir gas y licuarlo en Estados Unidos y llevarlo a Europa de prácticamente pues, 50-60 millones por barco, ¿no? Y eso provoca que estas compañías pues tengan un negocio que prácticamente es de generación pura de caja. Repagan la deuda y tienen un excedente de caja tan importante que pueden dar todo ese excedente a los accionistas en forma de dividendos. ¿Y cómo se cuantifican esos dividendos? Pues es una rentabilidad por dividendo de doble dígito. En este caso, tener deuda es interesante. ¿Qué ocurre? Que con las compañías que han tenido una integración muy elevada entre la pata de generación y la pata de comercialización o distribución, la deuda es justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque paga unos recursos que hoy en día el negocio no genera márgenes suficientes para poder ser rentable, ¿no? Y eso sí que es un problema. Por lo tanto, nosotros lo que hemos intentado es tener, en la medida de lo posible, compañías poco o nada endeudadas, pero en aquellas compañías que hubiera deuda, entender que realmente el negocio es el que tiene que pagar la deuda y no el accionista. Y para terminar prácticamente, estamos oyendo hablar, y tienen pinta que vamos a seguir y cada vez más, de topar los precios de determinados productos o activos. O sea, la primera ha sido la propia Unión Europea diciendo que va a poner un tope al precio del gas o del petróleo que compra de Rusia. Pero bueno, se está oyendo hablar de topar los precios de los alimentos en algunos casos. ¿Qué puede suponer esta política de buscar poner un precio máximo? Abandonar el libre mercado y las libres decisiones de consumo de los agentes para pasar a una economía planificada solo tiene un nombre, y el nombre es nefasto. Es evidente, no hace falta ni decirlo, ¿no? Yo soy un enemigo de las economías planificadas. Hay que tener en cuenta, Vicente, que nos dirigimos a un escenario realmente peligroso, porque no solamente es la posibilidad de que se puedan topar efectivamente los precios de los alimentos, ya tenemos un tope en el precio de la energía. Yo estoy convencido de que en el tercer, cuarto trimestre va a haber un momento en el que los gobiernos van a prohibir el uso del transporte privado. Estoy convencido. Porque lo disfrazarán de alguna manera, dirán que además de ser insostenible en términos económicos, es insostenible bajo criterios de ESG. Es la aberración a la que Europa está dirigiéndose por una política demasiado intervencionista. Esto no significa que el mercado tenga que autorregularse, pero evidentemente los agentes económicos saben perfectamente cómo distribuir y cómo emplear su presupuesto de gasto. Si el presupuesto tengo que emplearlo en cosas esenciales como el transporte, como el consumo de alimentos, se quitarán otras cosas. Cuando se quitan de otras cosas, lo que provoca eso es una recesión, porque al final se consumen menos teléfonos móviles, se renueva menos el armario y se sale menos a cenar. Eso es el escenario de recesión económica. Para evitar pasar una depresión, lo que tienes que generar es un entorno suficiente para que las empresas se incentiven a una regeneración en costes y puedan revitalizar la economía. Eso solo pasa con una bajada de impuestos. Y no estamos viendo en ninguna economía europea un discurso que abogue por una bajada de impuestos, sino todo lo contrario. Se está amenazando con una subida de impuestos que va a hacer insoportable este invierno económico que afrontamos. Por lo tanto, a mí me da miedo esta planificación excesiva de la economía, por eso creo y afirmo que soy negativo en cuanto a las perspectivas en Europa. Yo creo que es desde un punto de vista de inversión. Habrá siempre empresas e ideas muy interesantes, pero como conjunto creo que la situación que se nos plantea por delante es francamente complicada. Me gustaba mucho ese análisis del tema de incentivar, por ejemplo, o bajar el precio de los carburantes, que en realidad desincentivas que se corrija el precio, ¿no? Porque, claro, se mantiene la demanda, con lo cual la demanda hace que suba el precio,
cuando lo que necesitas es precisamente lo contrario, ¿no? Que baje la demanda para que así se ajusten los precios. Pero bueno. Bueno, Alberto, yo creo que este tema, desde luego, fíjate la situación que tenemos, nos daría para seguir mucho tiempo. Vamos a dejarlo aquí. Así que muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Un placer y espero que podamos repetir pronto. Muchas gracias, Vicente. Señores, sabéis, a los usuarios que estáis viendo esta entrevista o que la estáis escuchando en el podcast, os recordamos que, oye, dejadnos vuestra opinión, poned en los comentarios qué opináis de todo esto que hemos estado hablando Alberto y yo, oye, de esos topes que se están viendo, si pensáis que va a pasar esto con la inflación, que se puede mantener alta más tiempo, o qué estáis haciendo también vosotros en vuestras carteras para cubrir la inflación. Bueno, pues dejadlo en los comentarios y os agradecemos como siempre si nos dejáis ahí un me gusta en el vídeo si os ha gustado. Así que muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo Finet.